¿Comer o no comer hidratos de carbono? Que los carbohidratos o hidratos de carbono es de donde se obtiene la glucosa, que es nuestra principal fuente de energía. Esta fuente de energía no es única ni es la más potente, pero sí la más inmediata. También es la única energía que puede ser utilizada por todas las células de nuestro organismo. ¿Y cómo se convierten estos carbohidratos en energía? Al consumirlos inmediatamente por la saliva mediante la amilasa salival ya empieza su proceso de digestión, para llevar a cabo en el intestino delgado su filtración al torrente sanguíneo. Y este lo transportará a la célula que lo demande para ser utilizado como energía. Y si no hubiera demanda de energía, se almacenará en forma de glucógeno en el hígado o en los músculos. El glucógeno es simplemente el conjunto de moléculas de glucosa unidas entre sí. Este rápido proceso de los carbohidratos es lo que los diferencia de las grasas, que para transformarse estas en energía necesitan de un proceso muchísimo más lento. Es fundamental entender que comer o no comer carbohidratos va a depender de nuestra alimentación en base a nuestros objetivos necesarios. Y para aplicar esto hay que entender lo básico de los carbohidratos, donde estos destacan por dos características fundamentales: el índice glucémico y la carga glucémica, ya que estos dos valores determinan qué tipo de carbohidratos y qué cantidad necesitamos. Y sobre todo tener en cuenta que entendiendo estos valores podemos controlar nuestros niveles de azúcar en sangre, que es el riesgo de los carbohidratos. Esto puede derivar en patologías que son muy silenciosas y pueden ser de por vida, como por ejemplo la diabetes. Pero ¿cómo podemos minimizar estos riesgos? Conociendo su índice glucémico y su carga glucémica. En base a estos dos datos, los hidratos de carbono se podrán clasificar por azúcares o carbohidratos simples o almidones, carbohidratos complejos. Luego tenemos la fibra, pero esta cumple otra función, que es la de la limpieza intestinal. Los azúcares, estos se encuentran en su estado más básico, más simple, de ahí su nombre, carbohidratos simples. Están compuestos por una o muy pocas moléculas de azúcar. Estos, por su escasa variedad y cantidad, no tienen que descomponerse, son filtrados directamente al torrente sanguíneo, como por ejemplo pasa con el azúcar de mesa. Por otro lado tenemos los almidones. Estos están compuestos por cadenas más largas y más variadas de azúcares, por lo que estos necesitan pasar por un proceso digestivo más lento para obtener la glucosa como fuente de energía, ya que al contener más variedad de azúcares, muchos de estos necesitan digestión. ¿Cómo pasaría por ejemplo con los carbohidratos integrales? ¿Y dónde entra el índice glucémico y la carga glucémica en todo esto? Pues muy fácil. El índice glucémico es el valor obtenido de azúcar en sangre después de haber ingerido un alimento. Los valores para reconocer este índice glucémico estaría de 0 a 40 bajo índice glucémico, de 40 a 60 índice glucémico medio y de 60 para arriba alto índice glucémico. Y la carga glucémica es la cantidad total de carbohidratos que contiene un alimento. ¿Y cómo sabemos estos valores? En respecto al índice glucémico hay tablas que lo reflejan. Y para la carga glucémica, cuando compramos un ingrediente, al reverso en las etiquetas donde ponen los ingredientes, ahí viene desglosado. Normalmente viene X cantidades en macronutrientes, en este caso carbohidratos, por 100 gramos. Para entenderlo un poquito mejor, si el índice glucémico es el pico de glucosa que nos da cuando ingerimos un alimento, la carga glucémica es la cantidad de carbohidratos que lleva ese pico de glucosa. Ya que, por ejemplo, no es lo mismo consumir 10 gramos que nos dé un pico de glucosa de 10 gramos de carbohidratos a que nos dé un pico de glucosa de 70 gramos de carbohidratos. Si analizamos todo esto, nos damos cuenta que hay que tener un equilibrio entre los tipos de carbohidratos y nuestras necesidades, teniendo como referencia estos valores de estos índices mencionados. Se entiende que esto sin práctica y a priori es muy complejo, pero hay maneras muy sencillas de hacerlo que a continuación voy a explicar con los alimentos que voy a mencionar. Y siempre con especial atención a los carbohidratos simples. Un pequeño ejemplo para utilizar estos carbohidratos simples es el postentreno, después de entrenar, en la ventana anabólica, donde el músculo tiene una alta necesidad de reponer ese glucógeno muscular. Y también nos convendría carbohidratos complejos en el preentreno, antes de entrenar. Estos nos pueden proporcionar energía prolongada durante todo el entrenamiento. Debo de añadir y recalcar que toda esta información que yo ofrezco en este vídeo y en todos los vídeos va enfocada al deporte, principalmente por los requerimientos energéticos y metabólicos para una evolución deportiva. Por lo que quiero diferenciar que un aporte energético extra para una persona sedentaria puede ser de mucho riesgo. Bueno, dicho esto, ¿y qué pasa si nuestro aporte de carbohidratos es escaso o nulo y practicamos un deporte de alta intensidad como por ejemplo el fitness? Pues que igualmente vamos a necesitar producir energía, la cual se va a obtener mediante la glucosa.
Este es el proceso que se da para obtener energía, glucosa, por medios alternativos a los carbohidratos como las proteínas. Si estamos en un entorno deportivo donde necesitamos las proteínas para la síntesis proteica muscular y estas son utilizadas como fuente de energía, el músculo se va a canibalizar por esa falta de proteínas, lo que nos va a conllevar a un catabolismo muscular. Dejando claro que son deportes de alta intensidad, de energía inmediata, que requieren una explosión. Si estamos hablando de resistencias, esas energías se utilizan de las grasas, pero eso es para otro tipo de deportes y en otro tipo de circunstancias, que de esto ya hablaré en otro vídeo, en el vídeo de la grasa. Y ahora, ¿qué alimentos ricos en carbohidratos nos interesan? Estos como norma general, sin tener en cuenta ningún tipo de patología como alergias o intolerancias. Pues tenemos principalmente los cereales, donde entra la avena, el arroz, la pasta o el pan. Las frutas, pero ojo, piezas como la sandía tienen un altísimo índice glucémico. Las que yo aconsejo son los plátanos, las naranjas, las fresas, los arándanos o las manzanas. Las verduras, pero estas son muy buenas por su alto poder saciante, su aporte en minerales y vitaminas, y vienen muy bien para completar en las cenas y platos para que nos llenen y nos sacien a la hora de completar una buena dieta. Y por supuestísimo nos aportan esos micronutrientes que son tan necesarios y están tan olvidados. Con respecto a las verduras, aquí vale todo, va a ser cuestión de gusto. Los que yo prefiero y los que yo aconsejo son los canónigos, el tomate, el brócoli, la papa y el boniato. Estos dos últimos también podrían clasificarse como tubérculos. Las legumbres como los clásicos garbanzos, lentejas, judías o guisantes, que estos últimos son buenísimos para la cena. Los frutos secos como las almendras, las nueces o los cacahuetes. Y por último, los lácteos no fermentados como la leche por su alto contenido en lactosa. Dentro de estos alimentos mencionados hay alimentos mixtos como las legumbres y los frutos secos, que son ricos en proteínas, carbohidratos y grasa. No me cansaré de recalcar que siempre tiene que haber un equilibrio entre todos los alimentos dentro de una dieta calculada en base a las necesidades y objetivos de cada persona individual. Nuestra fuente principal de carbohidratos deben de ser los cereales por su alto contenido en carbohidratos, pero los integrales, que suelen ser carbohidratos complejos. Cuando vamos a una tienda y compramos un producto, un alimento, no nos vale con que ponga en el frente al ladito de la marca integral. Eso suele ser marketing, nos engañan por todos lados. Vamos al reverso del producto y en ingredientes deben de poner, como por ejemplo en la pasta, sémola integral de trigo duro. Los carbohidratos, al igual que todos los alimentos, ni son malos ni engordan. Todo va a depender de las cantidades en una dieta adecuada a nuestras necesidades y de la responsabilidad de aprovechar todos esos beneficios de esas energías ingeridas. ¡Ño! Productos exclusivos para Las Palmas, con entrega gratuita en 24 horas. Si tienes alguna duda, consulta con un especialista. O sea, con nosotros.